Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Vamos a cambiar de temas, vamos a hablar ahora de economía. Y esto porque la semana pasada hubo una serie de estimaciones que emitieron organismos internacionales que pues supuestamente dan cuenta que nuestro país entraría en una recesión este año. Según el Banco Mundial, la previsión de crecimiento de ese organismo para México este año es de cero, es decir, tablas. Mientras el Fondo Monetario Internacional pronosticó una caída, una contracción de 0.3% para la economía mexicana, ya hablando o previendo una recesión. Incluso, por otro lado, el grupo Citi señaló que ya supuestamente México estaría en una recesión técnica con los datos del arranque del año. Todo esto en el contexto de la guerra arancelaria que lanzó el presidente Donald Trump contra todo el planeta prácticamente, pero que nos afecta principalmente por ser vecinos y uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Para hablar de esta situación y cuál es la previsión real, porque el gobierno de Claudia Sheinbaum ha desmentido todos estos informes, pues le agradecemos al doctor Ignacio Román que tome esta llamada telefónica. Él es doctor en economía, profesor investigador en el ITESO y compañero acá en Radio Universidad de Guadalajara en el programa Multiverso. Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues con un gusto de saludarlos como siempre y efectivamente viendo todo este juego de cifras sobre si recesión o no recesión, en donde pues, realmente me parece un tanto banal, porque efectivamente es muy posible que la economía mexicana caiga en su Producto Interno Bruto en el 2025 o que el nivel de crecimiento que tenga sea ínfimo, sea alrededor de 0.1, 0.2%. Las estimaciones que había hecho el gobierno mexicano en los criterios generales de política económica y a partir de ahí, luego en los denominados precriterios para el 2026, no requieren efectivamente, según la lógica gubernamental, una expectativa recesiva. Otro punto importante es que en los últimos años, curiosamente, han sido mucho más certeras las estimaciones del gobierno mexicano que las estimaciones de las instituciones financieras internacionales y de las consultoras privadas, y eso hay que tomarlo mucho en cuenta, porque en todo esto siempre hay juego político. Pero en última instancia, lo importante es qué significa esto de recesión o no recesión. Cuando estamos hablando de recesión, la definición tradicional es la existencia de al menos 2 trimestres de crecimiento económico negativo o de crecimiento, caída más bien, de la producción. ¿Eso puede estar ocurriendo en México? Definitivamente sí. Digamos que el horno no está para bollos. La situación que ha habido de conflictos internacionales evidentemente afectan inversión, afectan producción, exportaciones, empleo, gasto público, etcétera. Entonces sí tenemos una serie de implicaciones. Pero el crecimiento de México ha sido durante las últimas décadas sumamente bajo y no ha sido raro tasas de crecimiento económico inferiores al 1%, que no son recesión, pero pues sí es nada de muertito. Claro. Si tenemos una caída de la producción, según el Banco Mundial, de cero, pues de un estancamiento, y según el Fondo Monetario Internacional una caída de 0.3%, esto sería prácticamente igual a decir cero, es decir, a quedar en la frontera entre recesión y no recesión. ¿Y cuál sería la gran diferencia entre crecer, digamos, al 0.3% o caer al 0.3%? No hace gran diferencia general. Lo que nos dice es que efectivamente la situación económica internacional y concretamente las decisiones del gobierno de Trump están afectando a México, pero por otro lado están afectando menos de lo que se había previsto hasta ahorita. Es decir, con las amenazas iniciales, las estimaciones eran que el Producto Interno Bruto caería 0.7, 0.8%, y ahora las estimaciones están entre 0 y 0.3% de caída. Dicho en otras palabras, pues se puede leer como el vaso medio lleno y medio vacío. Es una noticia relativamente buena con relación a las peores expectativas que se estaban generando, pero es una noticia mala con respecto a las previsiones
que tenía el gobierno mexicano y a la tendencia de los últimos años. Claro. Nacho, digamos, el hecho de que la prohibición no es tan grave, sí, es grave, pero no tanto como se esperaba al principio, tiene que ver con estos anuncios de Donald Trump de poner en pausa los anuncios de la entrada en vigor de los aranceles que había anunciado. Sí, seguramente fue por 90 días, seguramente dentro de 60 días otra vez vendrán una serie de presiones y todavía no tenemos ninguna claridad de cómo se va a resolver toda esta telenovela. O sea que todavía no sabemos qué tanto vamos a caer, digamos, económicamente. No, pero el hecho de que las peores expectativas hayan sido 0.8 y las actuales sean entre 0 y menos 0.3, nos habla de que sí hay un golpe, pero es un golpe que se podrá ir paliando en el mediano plazo. Y ahí es donde entra la estrategia de mediano plazo que se siga por parte no solo del gobierno mexicano, sino de todos los agentes económicos, de actores políticos en México. A ver, hay que recordar simplemente una cuestión. En el 2020, por el COVID, la producción no cayó 0.2, 0.3 ni 0.7, cayó 8.2%. Es decir, estamos hablando de una caída de 28 veces mayor a la que se estaría estimando para ahora. También similar, fue mucho mayor la caída que en ese momento que la de la crisis del 2007-2008, la recesión económica mundial también. Que fue durísima, y la del 94, y la del 82, y la del 86. O sea, como decían en la serie aquella de Casa de Papel, pues finalmente, si alguien sabe perder, somos nosotros. O sea, estamos acostumbrados a tener crisis muy, muy fuertes y finalmente a procurar levantarnos de ellas. Claro. Preguntarte en ese sentido de recuperarnos, pues hasta ahora la apuesta, buena parte del gobierno de Claudia Sheinbaum está en este llamado Plan México, estas iniciativas que presentó hace algunas semanas para hacer frente a la incertidumbre causada por estas amenazas arancelarias de Donald Trump. ¿Son suficientes? ¿Están funcionando, te parece a ti, o todavía faltan más acciones? Mira, en términos generales son acciones muy ambiciosas y yo estoy francamente de acuerdo, no con todas, pero sí con la inmensa mayoría de lo que se plantea en términos de obra pública, en términos de fortalecimiento del medio ambiente, en términos de producción alimentaria, en términos de política social, o sea, sí. El gran problema, y que creo que lo habíamos ya comentado, es con qué ojos divino tuerto. Es decir, si efectivamente se contara con una suficiencia presupuestaria para hacer todo eso, entonces ¿por qué no se hizo antes? Exacto. Si no se ha hecho antes, es porque pues tampoco había una suficiencia presupuestaria para armar un paquete tan amplio, tan extendido y creo yo tan positivo. El gran problema es difícilmente veo que se pueda generar todo ello si no se genera al mismo tiempo un cambio fiscal significativo en el país. Porque la otra opción sería ponle allá pero quítale otro lado. Y después de la pobreza franciscana, uno se pregunta, ¿y a qué le van a quitar? Claro, esa es la famosa reforma fiscal que está pendiente. Me parece que ahí es fundamental, y el sentido de esa reforma fiscal, porque no se trataría de una reforma fiscal de decir, como antes, pónganle IVA a alimentos y medicina. No se trata de una reforma fiscal que vaya en el sentido de castigar al asalariado medio. La reforma fiscal que se está presionando desde distintos lugares, particularmente Oxfam, ahí ha tenido un lugar notabilísimo, es en el sentido de taxar mayormente a los grandes corporativos, a las grandes fortunas, a las muy, muy grandes herencias, es decir, donde estemos pensando, sobre todo, pues que en México hay una serie de empresas que pueden estar facturando cientos o miles de millones de dólares al año, y tenemos personajes que también tienen más de 1,000 millones de dólares y que fundamentalmente se están reproduciendo las grandes fortunas. No son los mismos nombres los que han estado pasando a lo largo del tiempo, pero sí son los mismos apellidos. Es decir, estamos hablando fundamentalmente de la reproducción intergeneracional de privilegios. Entonces, ahí poder hacer algo realmente positivo
implicaría un tour de force difícil, complicado, realmente, con los muy, muy grandes poderes económicos de México. Y ahí sí, efectivamente, no es cierto aquello que se decía en las elecciones de que todo el poder estuviera concentrado en el gobierno o en un cierto partido, sino el poder verdaderamente no está en la Cámara de Diputados, no está en la Cámara de Senadores, está en las cámaras empresariales. Exacto, tienes toda la razón, Nacho. Oye, pues nomás creo que vamos a tener que esperar un poquito por esa reforma fiscal, porque la presidenta en la mañanera de hoy pues dijo que antes de pensar en la reforma fiscal hay que combatir a la corrupción para ampliar los ingresos gubernamentales. Parece que no es prioridad en este momento para la presidenta, Nacho. Pues es que, bueno, pues sí, siempre hay que enfrentar la corrupción, evidentemente, y lo mismo dijo López Obrador, y lo mismo se ha dicho desde hace muchos años antes, pero digamos llega un momento en que realmente el margen de maniobra se disminuye enormemente. Exactamente. Pues muchísimas gracias por aclararnos el panorama, Nacho Román, y pues la invitación a seguir en contacto, porque todavía vamos a tener que desmenuzar mucho el rumbo de la economía con esta incertidumbre en la que nos encontramos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, que estén muy bien. Nacho Román, doctor en economía y compañero acá en Radio Universidad de Guadalajara en el programa Multiverso. Le vamos a dejar también en las redes sociales la nota que publica La Jornada con las declaraciones de la presidenta Sheinbaum el día de hoy, señalando, ella insiste en rechazar estas previsiones de una supuesta caída de la economía y dice que hay fortalezas con datos macroeconómicos que reflejan que la economía mexicana está sólida. Vamos a la última pausa en Cosa Pública 2.0 y continuamos.